Sean todos bienvenidos a este canal de liberación, aprendizaje de la palabra y guerra espiritual. Hoy con el tema El ejército de David y vamos a empezar a mirar las estrategias de estos que usaron hombres y mujeres en la Biblia que se enfrentaron a diferentes tipos de guerras. Siempre hemos dicho en guerra espiritual que nosotros somos soldados del ejército de Dios. Esto está en 2 de Timoteo 2, 3, 4, primera de Timoteo 1, 8. Pero, ¿qué es un soldado? Es alguien que se alista para recibir entrenamiento, para defender un país, un interés, el que lucha por una causa. Pero también, siendo soldados, necesitamos una preparación. El Salmo 144 dice que Él adiestra mis manos para la batalla. Dice también que nos han enseñado en guerra espiritual que pues un soldado no debe ir herido ni con cargas a la guerra. Y esa es la estrategia que usó David con estos hombres en la cueva de Adulam. Vemos unos hombres antes y después, que ya vamos a leerlo. El soldado debe conocer al enemigo, debemos conocer como soldados contra quién peleamos, cómo peleamos, y por eso estos seminarios de guerra espiritual es un entrenamiento, es una preparación porque somos soldados del ejército de Dios. Después vamos a ver el entrenamiento que tuvo Débora, después el entrenamiento que tuvo Josafat, el entrenamiento que tuvo Jehú y cómo cada uno tuvo una asignación, usó unas armas, usó unas estrategias para los diferentes tipos de guerra. El enfrentamiento es confrontativo, no es a la distancia, o sea, necesitamos pararnos a defender nuestros territorios, conocerlos. Dice Zacarías 4:6 que no es con nuestra fuerza, sino con la de Dios. Necesitamos alistarnos en la preparación, en la lectura de la palabra, lo que son las armas de guerra. A la guerra pues no vamos cansados, no vamos agotados, enlutados, sino que tenemos que tener una sanidad que ya seminario tras seminario hemos venido mirando los tipos de los diferentes tipos de talleres que usamos para sanidad, para perdón, para liberación de iniquidades y así podernos presentar en la guerra. Lo que hemos hecho es un seminario adulam, de que antes de ir a la guerra, pues hemos tenido diferentes tratamientos para poder ser efectivos y no salir heridos de la guerra, no salir cansados, no ser como eh, rehenes de guerra por el enemigo. Debemos obedecer a lo que la palabra dice, no podemos ir en nuestro intelecto a hacer guerra espiritual bajo lo que yo creo o bajo lo que yo pienso, porque un soldado no se manda solo. Nosotros tenemos un comandante en jefe y debemos ir bajo las directrices que él nos envía. Deuteronomio 20 dice, cuando salgas a la guerra, sí o sí vamos a salir a la guerra. La vida es una guerra. Necesitamos levantarnos como soldados del ejército de Dios. Él es el que pelea por nosotros, Él es el que va delante de nosotros como nuestro comandante en jefe. Eh, en la iglesia, en la Biblia, hay unos ejemplos de tomas de territorios que también debemos estudiarlo. Deuteronomio 1:19 habla de la misión de los 2 espías. Primera de Samuel 7:3 habla de que Samuel juzga a Israel. Nehemías habla de edificar y también se enfrentó con enemigos, que no solamente son tres los que conocemos, Tobías, Getzén el árabe, sino que, y hay otro, pero él se enfrentó con más enemigos, que también lo vamos a ver en ese estudio bíblico de los enemigos de Nehemías, que son enemigos cuando se levanta alguien a edificar un ministerio, son enemigos de la iglesia. Eh, Proverbios 20:18 dice que con dirección sabia se hace la guerra. Entonces debemos pedirle sabiduría al Señor antes de entrar a hacer guerra espiritual. También vamos a ver la estrategia que usó Gedeón cuando el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza, y ahí ya estamos viendo que cuando hacemos guerra espiritual, el que nos entrega la fuerza es el Señor. Y pues finalmente Gedeón lideró un ejército de 300 hombres. Vamos a mirar las estrategias que usaron, porque cuando el ángel se le presentó
y le dijo que debía derrotar a los madianitas, pues él dijo, no tengo fuerza, soy el menor de mi familia, de hecho estoy prácticamente escondido. Entonces vamos a ver el entrenamiento de él. También hemos visto cuando Abraham fue a rescatar a Lot, con quien se tuvo que enfrentar. Vamos a ver la estrategia de Moisés, de Eliseo, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel. Para ellos usaron diferentes oraciones y armas para poder derrotar a enemigos. Vamos a ver hoy los valientes de David, cómo llegaron a la cueva, pero llegaron unos hombres que es como nosotros llegamos a la iglesia, que llegamos frustrados, llegamos cansados, llegamos deprimidos. Muchos llegaron de hogares rotos, de tener una desilusión, pero que bajo un entrenamiento direccionado por el Señor, pues salieron hombres totalmente diferentes. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a leer Primera de Samuel para que usted vaya entrando en contexto dónde está y cómo empezó el ejército de David. Primera de Samuel 22 dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos. Mire quién empezó a seguir a David, los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces, aquí ya empezamos a ver que si usted dice hoy, lo que pasa es que yo no me siento como que yo soy llamado para ser soldado porque yo tengo estas características de estos hombres. Estoy enlutado, estoy endeudado, hay una amargura en mi alma, me dejaron, me abandonaron, no tengo como las fuerzas para pelear, no tengo como la capacidad para pelear, no tengo como la entereza para pelear, no sé ni siquiera cómo pelear porque pues vengo de una derrota, vengo de una bancarrota, vengo de una situación con mi hijo de rebeldía. Pero eso es lo que el enemigo, esa es la estrategia que el enemigo ha usado, usar esa situación difícil para tenerte estancado, para quitarte las armas. Pero definitivamente todos hemos sido llamados a ser soldados del ejército del Señor. Todos hemos sido llamados a alistarnos en sus filas, porque tú fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo con un propósito de que tú liberes y rescates a tu casa, así como David en algún momento le tocó defender a su casa, a sus esposas, a su familia. Entonces, esa situación, si estás pasando por una situación difícil, déjame decirte que el Señor simplemente te está mostrando, levántate como guerrero espiritual y lucha por esa causa. No puede haber un espíritu de estupor, que lo vimos videos atrás. Cuando llega la situación, cuando llega la ruptura financiera, sentimental, cuando el hijo entra en rebeldía, pues no nos podemos como sentar y quedar estancados y decir, no, pues ya no hay nada que hacer. No, esa situación que tú estás viviendo, tú tienes que levantarte, tú tienes que fortalecerte y tú tienes que decir, aquí nadie se va a morir y yo como un león, como una leona me voy a parar a defender mi casa, a defender mi territorio. Porque cuando nosotros leemos que David tuvo un ejército muy numeroso, muy valiente, y después de que él formó un ejército, formó salmistas, formó alabanza, levantó el tabernáculo caído, que ese tema también lo vamos a ver en un seminario de alabanza, el tabernáculo caído de David. Pues sencillamente estos hombres él los cogió y acá hay una lista. Usted lo puede leer en Primera de Samuel 22, dice que llegaron con espíritu angustiado, que llegaron amargados, pero ellos no se quedaron así. Dice que salió el ejército más valiente de David. Entonces, ellos tuvieron una preparación. Prepárate bajo la palabra, levántate. Yo sé que es difícil levantarte cuando hay una situación difícil en casa, cuando hay un luto, cuando hay cuando hay amargura de espíritu, cuando nos han quitado, cuando nos han robado, cuando nos han desechado, cuando nos han quitado la dignidad. Pero el Señor te dice, levántate porque esa situación que el enemigo quería para mal, yo la voy a convertir en tu bendición. Todos hemos llegado a los pies de Cristo con un llamado y hemos sido acrisolados con esos problemas. Ese problema con el cual llegamos es la herramienta que
el diablo quería para derribarte, pero es la herramienta que el diablo, que el Señor va a usar para levantarte y va a sacar eso, lo mejor que hay en ti, ese guerrero que hay en ti. Hoy te animo, hoy te invito a que si estás pasando por una situación difícil, sacúdete, levántate y esto no es lo último, esto no es lo que el Señor me ha prometido. Voy a guerrear, del Señor viene tu fuerza, así como le dijo a Gedeón, ve con esta tu fuerza. Él es el que pelea por ti, pero tú tienes que levantarte. Débora dijo, los caminos estaban desolados hasta que yo, Débora, me levanté. Tiene que haber una acción de levantarse. Y yo le pido a Dios que si tú no has tenido esa fuerza, que si estás sentado con un espíritu de estupor y letargo, que lo oramos a 2 videos, 3 videos atrás, que hoy te puedas levantar independientemente de la situación. Hay personas que les pasan situaciones difíciles y lo usan, se levantan como guerreros, sacaron esa situación, sacó la casta que había en ellos y ahora están ayudando a más personas por medio de esa situación. No se quedaron llorando sobre la leche derramada, no se quedaron frustrados, al contrario, usaron esa arma que era de maldición, la convirtieron en bendición para ellos superarse y poder ayudar a más personas. Aquí David estaba, ¿y cómo hizo David? Si el capítulo 22 de Primera de Samuel, el versículo 1 me dice que David estaba huyendo. David estaba huyendo y huyó a la cueva de Adulán. Inmediatamente fueron estos hombres y se le metieron, se juntaron con él, dice, todos los afligidos. Imagínese usted, con una fila de afligidos atrás, con una fila de endeudados, de enlutados. ¿No será que esos son la familia? Que tenemos familias detrás de nosotros que están enlutados, que están endeudados, que están entristecidos, y que el Señor te llamó como el David de tu casa, a que tú los formes, a que tú te levantes, a que estas vidas sean diferentes, la vida de ese hijo que está en rebeldía, la vida de ese cónyuge que no conoce al Señor, la vida de esos hermanos que están descarriados y que no quieren conocer del Señor. Entonces, hoy el Señor te dice que tú eres el David y que tal vez tú estás huyendo y dices, no, pero es que yo pues no puedo formar valientes porque es que mire yo en la situación que estoy. David estaba en una situación de huida, estaba de fugitivo, pero él dijo, pero es que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Pueda que yo tenga una condición, pero la fuerza viene del Señor, la fuerza viene de Jehová. Y el versículo 3 dice, y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. David tenía una confianza de que Dios iba a hacer algo con él. Dios va a hacer algo contigo. No conozco tu situación, no sé por qué situación estás pasando. Crees que de allí no vas a salir, que no te vas a levantar. Pero aunque David estaba pasando por una situación muy difícil, porque pues Saúl lo estaba persiguiendo, entonces David dijo, Dios va a hacer algo de mí, Dios va a hacer algo contigo. El 4 dice, los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Vamos también a leer el complemento de este estudio. Empezamos con Primera de Samuel 22:1-5 y seguimos con Primera de Crónicas 12:1-38 y aquí ya nos empieza a especificar y dice el ejército de David, que es el tema de hoy. Dice, estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis. ¿Qué situación te tiene encerrado? ¿Qué Saúl te está persiguiendo? En esta mañana en mi devocional, el Señor me mostraba cómo el ungido David tenía tantos enemigos. Su consejero, Ahitofel, lo engañó, Absalón se le levantó, Mical se burló de él, Saúl lo persiguió durante toda su vida, lo persiguieron los filisteos, lo persiguieron enemigos y sin embargo él era el ungido. Si tú estás enfrentando hoy que se te levantó el familiar, se te levantó el hijo, aún el mejor amigo, porque en uno de los salmos dice, mi amigo íntimo, creo que es el Salmo 55, dice, mi amigo íntimo con el que yo comía, con el que compartía mis mejores secretos y estaba hablando de Aitofel, pues terminaron engañándolos. Entonces el Señor me mostraba
que cuando una persona es ungida y tiene llamado sí o sí, se le van a levantar enemigos. O sí, así que no te preocupes si hoy, hasta el día de hoy, te sientes que te han engañado, que se te han levantado enemigos. Esa es una de las características del ungido de Dios. Entonces dice, estos son los que vinieron a David, a Ciclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl. ¿Qué enemigo te ha querido tener encerrado? ¿Te sientes hoy en una cueva? ¿Te sientes hoy? ¿Qué situación te llevó a estar encerrado? A causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con hondas y saetas con arco de los herederos de Saúl y Benjamín. El versículo 8 del capítulo 12 de Primera de Crónicas dice, también los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Podemos ver que en Primera de Samuel nos dicen que había hombres afligidos, que habían hombres enlutados, pero aquí ya nos está diciendo que fueron hombres de guerra muy valientes para pelear. Y yo le pido a Dios que por medio de todos los videos que hemos estado haciendo día a día, bajo la palabra de guerra espiritual, de liberación de iniquidades, el taller de las emociones, de sanidad interior, de la estrategia que usó Josué para poder ganar la batalla, que ya la vimos también. Yo le pido a Dios que tú puedas ser ese soldado, ese hombre de guerra, ese hombre valiente para pelear tus situaciones, ese hombre que se levanta y mujer con el escudo y con el pavés, y que tu rostro ya no sea un rostro enlutado, sino por el contrario, un rostro de león. El versículo 15 y no lo voy a leer todo porque tiene 30 y este capítulo 12 tiene 40 versículos, voy a ir saltando del primero, pase al 8 y del 8 al 15 dice, estos pasaron el Jordán en el mes primero cuando se había desbordado por todas sus riberas e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. El versículo 21 dice, estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores. Los merodeadores, ¿quién son? En este tiempo eran físicos, pero en este tiempo es espiritual, entonces son esas amistades que están como rodeando a mis hijos, son esas amistades que no están llevándonos a nada bueno, son esos tipología como demonios que quieren rondear la casa, rodear a nuestros hijos y atormentarle. Entonces dice que estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes del ejército, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como el ejército de Dios. Entonces tú eres del ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. Entonces ahí ya nos empieza a hablar de ahí para abajo de los hijos de Judá, Simeón, Leví, Benjamín, Efraín, Isaacar, media tribu de Manasés, Zabulón, Neptalí, Dan, Aser. Y dice que 37, y del otro lado del Jordán de los Rubenitas y Gaditas, y de la media tribu de Manasés 120,000 con toda clase de armas de guerra. Entonces vimos cómo día tras día se le fueron añadiendo hombres de guerra con diferentes clases de arma de guerra. Pueda que tú empieces hoy solo, pero los que tú formas son los que definitivamente te van a ayudar en el día de mañana. Tú eres llamado a formar a los de tu casa y dice que venían con toda clase de armas de guerra porque como lo veíamos, tú no puedes derrotar una guerra con las mismas armas. Para todas las guerras son diferentes estrategias, diferentes armas de largo alcance, de corto alcance, diferentes oraciones. Yo no puedo usar la misma estrategia de guerra con un hijo rebelde a una estrategia de guerra con una injusticia, a una estrategia de guerra porque lo van a echar del trabajo, por una calumnia. Todos son diferentes tipos de guerra, diferentes tipos de armas. 38. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear. Tú tienes que estar dispuesto a guerrear. Tú no puedes dejar que la vida se te pase llena de problemas, de ruinas. Tú te tienes que levantar a pelear contra ese espíritu de ruina que no solamente te ha tenido azotado a ti, sino a generaciones. Hay familias
que arañan y arañan mes a mes para poder llegar a fin de mes, que se comen una comida al día. Alguien tiene que pararse. Y que se le van a levantar Saúles, claro que se le van a levantar Saúles, que se le va a levantar Mical, que se le va a levantar Aitofel, que se le va a levantar Absalón, pero vuelvo y te digo, mayor es el que está contigo, mayor es el que está contigo que el que está con ellos está el brazo de hombre, pero contigo está el brazo de Dios, con ellos está el brazo de carne, pero contigo está el brazo poderoso de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores que te da la victoria. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear. Tú tienes que estar dispuesto a guerrear por tu casa, por tu hogar, por tu familia, es más, por tu propia vida. Dice, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? El ejército de David, ¿cierto? Entonces, que el soldado necesita capacitarse. Primera de Crónicas 12:1 dice de la siguiente manera: hombres valientes que le ayudaron a David en la guerra. Estaban armados de arcos, usaban ambas manos, estaban adiestrados, preparados, instruidos, eran ligeros como leones, capitanes de tropa, desterraban bandas merodeadoras, pues todos eran valientes hasta ser un gran ejército como el ejército de Dios. Eran ilustres, eran prontos para la guerra, dispuestos a pelear, sin doble ánimo. Sin doble ánimo es que hoy quiero guerrear y hago una guerra hasta de 6 horas sin parar, pero mañana ya no quiero. No, tú no puedes ser de doble ánimo. Dice que tenían un corazón dispuesto. Siempre debe haber un corazón dispuesto para guerrear, para la guerra espiritual, de un mismo ánimo. Y ellos, entre ellos hablaban con alegría, había unidad. Eh, Jeremías 51:20 nos habla de armas de guerra. Número 1 dice, martillo me sois y armas de guerra. Hay armas para atacar, para confrontar, para destruir, para golpear. También hay armas proféticas, pero eso lo vamos a ver en otra clase. Hoy nos vamos a enfocar, porque todos saben que esto es para levantar guerreros espirituales. Entonces, ¿cómo empezó el ejército de David? Muy seguramente como tú y yo nos hemos sentido derrotados porque llegamos a la iglesia con un problema, porque había un hijo rebelde, muchos llegaron divorciados, separados, con una situación en bancarrota, gente que uno ve a la iglesia que entra entristecida, afligida, pero no podemos salir como entramos, tenemos que salir diferentes. Entonces, Primera de Samuel 22:1-5 nos entrega como unas cualidades, como unas palabras de cómo ellos entraron y dice que, pues Adulán, ¿qué significa Adulán? Significa apartarse, significa un lugar de reposo. Y por eso la mayoría de nosotros cuando entramos a la iglesia el Señor nos apartó a mucha gente de nosotros. Oseas 2:14 dice, los voy a enamorar, los voy a llevar al desierto y les voy a hablar a su corazón, porque es lo mismo que cuando aquí alistan a los soldados en el batallón, pues a ellos los aíslan, a ellos los meten allí al batallón y los aíslan de sus casas, de sus familias, de sus parientes, de sus amigos. Eso mismo pasa con nosotros y a veces no lo entendemos, de que el Señor permite que se vayan personas de nuestro lado, que no nos vuelvan a llamar, que muchas actividades que veníamos realizando muchas veces hasta las dejemos de hacer porque Él necesita apartarnos en un lugar de reposo, en una adulá. El campo de entrenamiento de David y de estos hombres que tenían rostros y eran de leones y eran como gacelas, fue Adulam, un lugar donde ellos se apartaron de sus esposas, de sus familias, porque tenían que tener un encuentro con Dios. Entonces, dice que en Adulán entraron afligidos. Yo no sé usted con cuál de estas se va a identificar hoy, pero hay esperanza para ti. Lo que estás viviendo hoy no es lo que va a marcar tu destino, no es lo que va a marcar tu historia. Simplemente es un paso, es una transición, es un taller del maestro, donde a veces no entendemos nada, pero donde debemos ser acrisolados. No sé si es una enfermedad terminal, no sé si es un cáncer, no sé qué situación sea. En mi caso personal, ha sido los diagnósticos médicos. Te estoy haciendo este audio por obra y gracia del Espíritu Santo, ya que tengo una condición que me dicen que no puedo hablar. Tengo un dictamen que se llama Sjögren, donde mi boca es reseca, las cuerdas vocales son resecas, y ese ha sido mi adulán, pero
he usado ese Adulam para darle gracias a Dios, para conocer al Señor. He sido acrisolada por medio de dictámenes, he sido acrisolada por medio de situaciones en mi cuerpo muy fuertes debido a varios dictámenes médicos a punto de quimioterapias, pero he usado eso para conocer la providencia del Señor. He usado esa situación para buscar al Señor. He usado ese desierto para poder abrirle mi corazón al Señor y que el Señor me forme como una guerrera del Señor y poder que ustedes también sean formados, poderles hablar a ustedes, poderlos motivar, poderlos instar a que la situación que tú estás pasando hoy, por más dura que sea, que sea, así no sea una enfermedad, no sé qué situación sea, porque hay situaciones muy difíciles. Hay personas que me dicen, pastora, yo estoy pasando por esta situación y yo digo, Dios mío, ¿cómo haces? Son situaciones muy fuertes, son tratos muy fuertes, pero yo le digo, usa esa situación para salir adelante. No dejes que esa situación te estanque, no dejes que esa situación te calle, no dejes que esa situación te silencie. Levántate, levanta tu rostro, porque el que te ayuda es Dios, el que te levanta, te da la fuerza, te da la fortaleza. Dice que necesitamos ser refinados como el oro, purificados, refinados como la plata y purificados como el oro, que necesitamos ser lavados porque lo que se viene es tan grande y es tan maravilloso que esta situación no define tu historia, no define tu futuro, al contrario, esta situación vino a hacerte más fuerte, esta situación vino a levantarte, a sacar ese potencial que hay en ti. Entonces, dice que entraron afligidos, tristes, acongojados, atribulados, abatidos, desolados, desconsolados, inconsolables, desesperados, mortificados, atormentados, quebrantados, endeudados, frustrados, enfermos, resentidos, perseguidos, abandonados, también que entraron poseídos, porque si había un espíritu amargo o de amargura era porque había un demonio de amargura, un espíritu de amargura. Entraron fracasados, angustiados y enlutados. Ya habíamos leído que David huye de Saúl, se le unen estos hombres, David es hecho jefe, fue hecho capitán, sus padres lo buscaron en la cueva y él se fue a Mizpa a dejar a sus padres hasta saber qué Dios iba a hacer con él. El profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar para siempre, vete a Judá. Fueron 400 hombres en total que se le sumaron al rey a David, pero que allí su carácter fue formado. No lo voy a leer, pero si usted quiere saber más acerca de David y de esta prueba en Adulam, usted lo puede leer en el Salmo 57, en el Salmo 142. Allí oró, allí él clamó, allí él gimió, usó estrategias militares. Eh, Mateo 6, capítulo 6, versículo 6 al 13 dice que eh, oró en secreto. Salmo 57, sí lo quiero leer para que usted sepa cómo oró David. Y dice, Salmo 57. Al músico principal, en mi Biblia tiene un título, dice plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores. Al músico principal sobre no destruyas. Mictán de David cuando huyó delante de Saúl a la cueva. Mira lo que dice el Salmo 57. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pase los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. ¿Y quién lo estaba acosando? Saúl. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas, y su espada aguda. Miren cómo se sentía él, entre leones. Y esta oración ni siquiera la hizo David, que David sí literal, perdón, Daniel, que Daniel sí literal estuvo con leones físicos. Pero los que estaban rodeando a David, cómo se sentían leones espirituales, leones hambrientos. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma.
hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta. Salterio y arpa me levantaré en la mañana. ¿Quién rodeado de leones se levanta a decir mi corazón está dispuesto? Muchos tristemente han tomado cuando se sienten afligidos, enlutados, amargados, desconsolados, inconsolables, desesperados, atormentados, endeudados, tristemente han tomado el quitarse la vida, la situación de quitar la decisión de quitarse la vida. Pero yo veo un David que se estaba sintiendo como se estaba sintiendo. No sé si así te estés sintiendo tú hoy. Muchos nos hemos sentido así. Y él dijo, no, pronto, pronto está mi corazón. Y le habló al alma y dijo, despierta, alma mía. Y eso era lo que hablábamos con el espíritu de estupor y de letargo, que a veces la situación llega y quiere como letargar a la persona, como adormecer a la persona. Y David dijo, no, despiértate, alma mía, vamos a alabar, vamos a cantar, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos. Él no hubo un David derrotado, él entró afligido, pero dijo, no, no me voy a derrotar, no me voy a afligir, no me voy a desconsolar, no me voy a levantar de mañana y voy a glorificar al Señor. Y esta es una estrategia de guerra espiritual a que yo le estoy dando a usted hoy. Está en el Salmo 57, porque vuelvo y les repito, video a video, que siempre hemos creído que la guerra espiritual es yo pararme y echar fuera, fuera y fuera, cuando aquí la guerra, el arma que usó David fue levantarse, dijo, me voy a levantar de mañana. Pronto está mi corazón, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Mira las palabras que él usó en la cueva de Adulam. Dice, pronto está mi corazón, tu corazón debe estar pronto. Dice, debe estar dispuesto, dispuesto a guerrear, a cantar, a alabar, a despertarse de mañana, a alabar al Señor, a buscar al Señor. Lo que tú digas por la mañana y una de mi medicina ha sido, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así por la mañana no me puedo levantar por mi condición médica. Esa es mi primer medicina. Lo que tú dices, tienes que tener un corazón dispuesto y por eso a mí mucha gente me mira y saben pues de mis dictámenes y me dicen, no parece, pero es porque yo aprendí esta estrategia de David, que él no le dijo a todos los 400 que tenía, no, aquí ya no hay nada que hacer, vamos a morirnos todos. Aquí ya, mejor dicho, vamos es a dejar de comer, ya aquí nos vamos a morir, que nos encuentran a todos muertos. No, fue un mentor. David, a pesar de lo que estaba pasando, fue un mentor tan bueno para estos hombres que dijo, no, aquí vamos a estar de corazón dispuesto, aquí nadie se va a morir. Sí, nos están persiguiendo, estamos en una cueva y esas cuevas de ese tipo eran terribles porque no había la salubridad que hay hoy en día. Eran cuevas con animales malolientes, las cuevas se usaban para que todos los que pasaban, era como un inodoro, como una cueva donde todo el mundo entraba a hacer sus necesidades y seguía de largo. Y ellos estaban allí, entonces hoy te invito para que tu corazón esté dispuesto en medio de tu casa. No sé si tu casa esté dividida, haya rebeldía, haya ruina, haya miseria. No lo sé cómo está tu casa hoy. Por más maloliente que esté, por más que digas es que no soporto ya ni siquiera esas situaciones, sé que tiro la toalla. Hoy en Guerra Espiritual te entrego esta estrategia, David. Pronto está mi corazón, oh Dios. Sí, mi vida está entre leones, la infamia es la que me acosa. Sí, pero tú eres exaltado sobre los cielos, sobre la tierra sea tu gloria. Mi alma se ha abatido, hoyo han cavado delante de mí, pero pronto está mi corazón, Dios. Mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despiértate, alma mía, despierta con salterio y arpa. Me levantaré de mañana y te alabaré entre los pueblos, cantaré entre las naciones, porque grande es tu misericordia. Y cuando tú empiezas a agradecer en medio de la situación, cuando tú te levantas en tu casa y empiezas a poner alabanzas y empiezas a orar y empiezas a darle gracias a Dios por todo lo que el Señor te ha entregado, es una estrategia de guerra espiritual donde el enemigo dice, pero ¿cómo así? Si le tengo al hijo rebelde y está dando gracias, pero ¿cómo así? Si estoy a punto de terminarle el hogar y está poniendo salmos, no entiendo. Entonces, esa es una estrategia.
que tú le cambies el juego al enemigo porque el enemigo quiere venirte a meter a una cama con depresión y él sabe que si, como lo decíamos ayer, si tú te acuestas, tus hijos se mueren, pues sencillamente levántate. Del Señor viene tu fuerza. Había un David que tenía todo para haberse echado a morir, como hay familias enteras que tristemente, y lo han escuchado usted en las noticias, que terminan, el papá se quedó sin empleo y llega a la casa y la solución fue tomarse un veneno y darle veneno a sus hijos y los encuentran a todos muertos, o abrir la llave del gas y morir por oler este gas. ¿Por qué? No, es que él no se quedó sin empleo, no, es que la esposa lo dejó. No, yo reprendo todo eso de tu vida, ese temor, ese miedo. Tú tienes que levantarte con esa fuerza que David tenía, esa fuerza que dijo, no me importa, estoy afligido, sí, y tengo 400 afligidos, no sé cuántos tengas en tu casa, en el empleo donde el Señor te puso, pero yo voy a cantar, yo voy a alabar. Esta fue la estrategia de arma de guerra que usó David. Dice que salterio, arpa y me levantaré de mañana y te alabaré. Y el Salmo 142, miren cómo dice. Petición de ayuda en medio de la prueba. Masquil de David. Oración que hizo cuando estaba en la cueva. Miren la estrategia de guerra que usó David cuando estaba en la cueva. Dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien me cuide, no hay quien cuide mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. No dice ni siquiera afligido, dice muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. A veces sentimos o creemos que los enemigos o los brujos o los hechiceros o sea quien sea que te está persiguiendo, los espíritus de ruina, miseria que son más fuertes que tú y que tú no vas a salir adelante. Dice, líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Y el Salmo 143 dice, súplica de liberación y ayuda. Entonces podemos ver que la estrategia de David estuvo en el Salmo y es una estrategia de guerra que te doy, es un arma de guerra que te doy hoy. Salmo 57 y Salmo 142. En Primera de Crónicas 12:1 al 38, como lo leímos ahora, nos habla ya del ejército. Y aquí ya nos vamos al lado opuesto de cómo entraron. Aquí ya vemos un antes en Adulán y ahorita ya vemos un después. Dicen que eran hombres valientes y dice allí, hay una palabra Gibor, por eso decimos, y hay una alabanza que dice Jehová Gibor, que es Jehová de los ejércitos, el Jehová que pelea, Jehová que levanta bandera, Jehová varón de guerra, y que allí hay unas connotaciones donde dice que salieron ya poderosos, diestros, eficaces, fuertes, vigorosos y esforzados. ¿Cuáles son las características de un hombre valiente? Que no se desanima y esto es para ti, que no te desanimas frente a las situaciones difíciles, que no huye, que permanece firme, que es hábil, que tiene capacidades, que se fijan una meta, se comprometen, que luchan, que no se vencen fácilmente. Dice que estaban armados de arcos. ¿Por qué? Porque lo leímos que el Salmo 144 dice que él adiestra mis manos para la batalla, dice que usaban ambas manos, él adiestra mis manos para la batalla, eran hombres de guerra, sabían usar las armas, dice que llegaron con diferentes tipos de armas, dice que llegaron con escudo, con pavés, que se sabían defender con la lanza, que sabían atacar a larga distancia, con espada, que sabían atacar también a corta distancia. Dice que sus rostros eran como rostros de leones, que infundían temor. Dice que el ejército, que eran el ejército de Dios, en el versículo 22 dicen que eran ligeros como gacelas, siempre dispuestos, equipados. Dice que ellos tenían fama de guerreros, que eran sabios en el servicio, que eran ordenados, obedientes, no eran dobles, no eran ambivalentes de ánimo.
ni en su corazón había violencia, o sea, eran determinantes porque la palabra de Dios dice determinarás una cosa y te será firme, dice que sabían manejar bien las armas ofensivas y tanto las ofensivas como las defensivas, que eran feroces, que eran terribles para sus enemigos, que les tenían miedo cuando cruzaron el Jordán. En Josué dice que se convirtió, esto también nos lo habla, muy parecido el libro de Josué. Dice que los hombres con los que andaba Josué eran así como el ejército de David y también cómo era Josué. Josué también fue capacitado para la guerra, entrenado para la guerra. Entonces, que así eran, era muy, el ejército de David fue muy comparado con con el ejército de Josué. Dice que se convirtieron con una fortaleza increíble, fueron leales, comprometidos, no trabajaban divididos, porque la palabra de Dios dice que una casa dividida no prospera. Dice que permanecieron juntos, no rompieron filas, ni trabajaron por separados, trabajaron de corazón perfectos. Y a veces en las iglesias vemos divisiones, viendo a cada soldado trabajando por cada lado y no está bien. Un grupo de ejército, un grupo de intercesión de una iglesia debe estar unido. No debe pararse la persona sola y decir, no, yo me mandaron a orar por los hijos, pero yo me parece que mejor voy a orar por la nación. No, venga, usted se le delegó y nos colocamos de acuerdo que todos íbamos a pelear por una sola causa. Por eso es que hay iglesias donde dicen, vamos a orar por los niños, vamos a orar por los hijos, vamos a levantar clamor de madres que oran por sus hijos y convocamos solamente por hijos y escucha uno, no, es que yo estoy peleando por mi trabajo y entregué este ayuno por mi trabajo y el otro está peleando por el sobrino que está en otro país y el otro está peleando porque se le van a llevar el esposo y uno dice, hay una división y el Señor dice, no entiendo. Se pararon a pelear por una causa que son los hijos, para que salgan de la rebeldía, para que salgan de la desobediencia, para que salgan de malos negocios, para que los que están en fornicación se pueden casar, para que puedan estudiar, para que puedan estar rodeados de buenas amistades, para que puedan ser buenos estudiantes. Y resultan que hay varios grupos orando por diferentes personas, hay una división y eso es lo que el diablo finalmente quiere venir como pasó con la torre de Babel, que todos se empezaron a edificar y empezaron en una sola lengua, pero que finalmente vino una división y vino una confusión y todos terminaron hablando diferente, entonces la obra no prosperó. Y eso es lo que pasa siempre en los grupos de intercesión, que se le delega a la iglesia orar por algo o hacer guerra espiritual y en medio de la guerra espiritual están haciendo cosas diferentes. Y aquí dice que este grupo estaba unido. Entonces, cuando nosotros decimos vamos a orar por una causa específica, es por esa causa. Yo no puedo meter otra causa que no sea esa porque entonces el enemigo toma ventaja y no es oración, no es eficaz la guerra, no fue eficaz la guerra. Entonces dice que ellos no hubo división, que permanecieron juntos, que no rompieron filas cuando el intercesor o las personas no se alinean a la oración en la iglesia, están rompiendo filas. Dice que estos hombres eran de corazón perfecto. Cuando uno hace guerra espiritual y cuando uno se convierte en un guerrero espiritual, debe ser de corazón perfecto, no debe ser de corazón ambivalente. Por eso es que tenemos que ponernos a cuentas, porque siempre vemos división en la iglesia en cuanto que las personas hicieron lo malo el sábado en la noche, participaron de obras infructuosas de las tinieblas y el domingo participan de guerra espiritual. Es peligroso porque puede quedar como rehén de guerra. Puede pasar lo que le pasó a los hijos de un tal Exeba. Vamos a ver si lo tengo por aquí para leerlo. Y dice que los hijos de un tal Exeba se pararon a orar y no lo tengo acá. Se pararon a orar y pues que simplemente les arrancaron las ropas y dijeron a Pablo, a Jesús conocemos, a Pablo conocemos, pero ustedes quiénes son. Y dice que les pegaron, les quitaron las ropas y los despidieron. Entonces, nosotros debemos ser de corazón recto. Nosotros no podemos andar en aguas, medio aguas, o eres, como lo decíamos ayer, o eres frío o eres caliente, pero no puede ser tibio. No podemos entrar a una guerra. Usted no ve que un soldado que tiene que ir a guerra el domingo, el sábado llegó de bailar, de tomar, de fornicar, de tener relaciones sexuales ilícitas, y entonces así se fue. No,
de hecho se acostó temprano y está allí y no lo deja mezclarse con nada del mundo. Entonces, nosotros debemos ser muy celosos a la hora de hacer guerra espiritual para poder ser efectivos. No podemos tener un corazón dividido, no podemos estar untándonos y mezclándonos con las cosas del mundo y con las cosas santas, con las cosas de Dios. Por eso es que el Señor nos aparta para poder hacer guerra espiritual. Por eso es que te metes a Adulán, por eso es que permite que pases por esa cueva para poderte entrenar, para poderte capacitar, para poderte alejar de lo que está siendo obstáculo para que tú no seas un guerrero. Dice que eran de corazón perfecto para ayudar a David. ¿Cuántos líderes, cuántos pastores necesitan tener hombres y mujeres de corazón dispuesto para que esa obra pueda salir? Hoy tristemente vemos congregaciones que se han cerrado. ¿Saben por qué? Porque el pastor y la pastora estaban solos, porque no tenían un grupo de intercesión, porque los dejaron solos peleando con guerras, porque los dejaron solos peleando con batallas. Y ustedes me pueden decir, pero es que de pronto no levantaron guerreros. Pueda que sí los hayan levantado, pero es que a veces formar guerreros es tan difícil cuando el guerrero sabe que tiene que ir a la cueva, que tiene que alejarse de gente que es ambivalente, cuando sabe que tiene que renunciar a muchas cosas, prefiere desistir y no ser un guerrero. Y la iglesia necesita guerreros, la obra necesita guerreros. Jesús necesitó y capacitó a 12 hombres, que allí había un Judas, sí, pero independientemente fue uno, contó con 11. Entonces, las iglesias necesitan gente como la gente que formó David. David decía tal, necesito tal cosa y esta gente estaba allí dispuestos a pelear, dispuestos incluso a entregar sus propias vidas. ¿Por qué? Por amor al servicio, por amor al Señor, se niegan. Y no le estoy hablando de que entonces hay gente que se va a inmolar por el pastor o por la iglesia. No, estamos hablando de algo espiritual, morir al yo, a mis intelectos, y ofrecer mi vida al Señor, decirle, Señor, aquí estoy, úsame, capacítame como un guerrero, quiero ser un intercesor, quiero ser un adorador, estoy aquí, estoy a tu servicio para que el Señor te empiece a capacitar. Dice que todos estaban dispuestos a ayudar a David, estaban de un mismo ánimo, unánimes. Dice que así se formaron, se forjaron, porque no solamente el Señor cuando vas a ser un guerrero te forma, sino que te forja, y la forja lo que no aguantan, y por eso casi no vemos guerreros. Y estos valientes, y lo otro es que cuando te empiezas como soldado, dice que también se hicieron capitanes. Y qué bueno poder llegar a ser generales del ejército de Dios, esos generales que independientemente de las situaciones, de los dictámenes, del sea lo que sea, están allí para la obra del Señor, para la guerra, dispuestos a pelear. Dice que del ejército de David, el más débil, miren esta nota, el más débil enfrentaba a 100 y el más fuerte a 1000. ¿Cómo les va pareciendo? Bueno, y con esto ya terminamos lo del ejército de David. Estoy tratando de que los audios no sean tan largos para que usted pueda escucharlos y pueda entrenarse. 2 armas de guerra espiritual en el día de hoy. El Salmo 55, perdón, Salmo 57 y Salmo 142. Salmos de liberación, salmos de guerra espiritual que usted va a empezarlos a usar para la guerra. Hoy le pido a Dios que se vaya de tu vida toda aflicción, toda congoja, todo abatimiento, todo desespero, toda mortificación, tormento que no te ha dejado ser uno de los mejores guerreros del Señor. Hoy se va de tu vida todo fracaso, toda angustia y te conviertes en uno de los mejores guerreros del Señor. Vas a empezar con 100 y vas a derribar a 1000. Vas a ser un hombre que no se desanima, una mujer que no se desanima. Vas a estar firme, hábil, capacitado. Te vas a fijar metas, vas a vencer fácilmente, vas a estar armado, capacitado, tus manos adiestradas, vas a manejar armas de largo y corto alcance, vas a ser ligero como gacela, tu rostro va a resplandecer como león, sales de la depresión, sales del miedo, sales de la congoja, vas a saltar obstáculos, vas a tener un corazón perfecto, ya no va a haber más división y también te vas a dejar formar y te vas a dejar formar. Hay liberación en tu vida de aflicción, hay liberación en tu vida. Sales de la cueva como un león, hoy te levantas como un león
a defender tu casa, a defender tu territorio, a defender tus hijos, a defender tu vida y a defender a los que Dios coloca a tu lado. Bendiciones.